habla solo de personas registradas, sino de una comunidad que se está colaborando, que se está apoyando, que se está dando esa información que otros necesitan en un determinado momento para avanzar en su proceso, ¿no? Entonces, bueno, más que toda esa cantidad de personas, es todo ese ambiente de colaboración que se está creando ahí dentro de la aplicación, que está muy bien y que les invitamos a todos a participar y a colaborar y ayudarse unos con otros, porque eso es lo que hace la comunidad como tal, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar dentro de nuestra comunidad y por ayudarse unos con otros. Bienvenidos a este espacio que pues es esta etapa tan importante en la búsqueda de empleo como es la entrevista de trabajo y que muchas veces pues escuchamos mucha parte teórica, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y hoy será muy especial porque tendremos una parte muy práctica, con mucho ejemplo y donde todos verán seguramente reflejadas sus situaciones en lo que trataremos el día de hoy. Entonces, bueno, nos acompaña Manuela que ha acompañado a la Fundación ya desde hace tanto tiempo, con tanto cariño y con tanto entusiasmo. Y pues Manuela es especialista en el área de reclutamiento y selección y de conseguir talentos y específicamente aquí en España. Y pues nos apoyará con todo este taller tan interesante sobre la entrevista de trabajo del día de hoy. Voy a colocar una encuesta acá en el chat para que la vayan respondiendo. Es la encuesta inicial y bueno, al final, como saben, pues estamos sorteando una asesoría directa con Manuela sobre entrevista de trabajo y haremos una encuesta al final y los que participen en la encuesta pues participarán en ese sorteo. Les doy la bienvenida y pues adelante, Manuela, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Nada, bueno, yo soy Manuela, muchas gracias a todos por estar aquí. Como comentaba Patricia, colaboro con la Fundación en diferentes iniciativas, todas relacionadas con la parte de empleabilidad. Siempre estoy súper, perdón, feliz de poder poner mi granito de arena. Gracias, Patricia, por contar conmigo, por organizarlo siempre todo tan perdón, también. Y nada, yo soy de, ay, perdón, perdón, soy de Maracaibo, estudié psicología en la Universidad Rafael Urdaneta y tengo ya aproximadamente 17 años aquí en España. Y nada, sí, me he dedicado siempre al área de recursos humanos, sobre todo en el área de selección. Y bueno, y hoy la idea es que, bueno, Leodanis, no sé si te quieres presentar tú también. Leodanis va a participar conmigo en la sesión porque como van a ver a continuación y como estaba comentando Patricia, va a ser una sesión bastante práctica. Así que Leodanis, no sé si te quieres presentar y ya empezamos a compartir la presentación. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leodanis Tavares. Ya he participado en varias actividades de la organización. Estuve participando en el programa de empleabilidad, en donde me dieron mucho apoyo para mi proceso de encuentro de trabajo y bueno, hasta los momentos me he podido enfrentar a entrevistas gracias a ellos. Y bueno, siempre con la mente positiva de poder encontrar lo más pronto un trabajo aquí de lo que espero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, y bueno, ya se ve, ¿no? La presentación. Bueno, como comentaba, la idea de hoy es darles herramientas para prepararse para una entrevista de trabajo. La idea es hacer una combinación sobre teoría y práctica, pero sinceramente la teoría la voy a pasar un poco más rápido porque creo que la parte práctica bueno, es bastante útil. Yo fui mentora de dos personas en el programa de empleabilidad y bueno, y según lo que me comentaron, la sesión que hicimos sobre la entrevista fue una de las más útiles y por eso cuando Patricia me comentó sí que, bueno, si hacíamos otro webinar, pensé que enfocarlo en la parte de entrevista, ¿vale? Entonces, los objetivos de la sesión
nuestra idea es que al final ustedes puedan preparar una entrevista, tener una especie de checklist de qué cosas tienen que tener así como súper claras, responder preguntas conductuales con la estructura STAR, que luego se las explicaré, evitar los errores más comunes que muchas veces nosotros como reclutadores vemos y que a veces puede ser o nuestra primera, nuestra décima o nuestra entrevista número 100 y a veces seguimos repitiendo esos errores. Y también algo que es bastante importante, pero que a veces se nos olvida, yo creo que incluso por los nervios, porque bueno, dijimos, ya acabé la entrevista y ya salí de eso y se nos olvida hacer un cierre fuerte que incluya preguntas útiles e inteligentes por nuestra parte. Entonces, eh, vamos a poner especial foco en la estructura, en preparar buenos ejemplos y esto voy a estar repitiéndome durante toda la presentación, la importancia de los ejemplos. ¿Vale? Entonces, pasamos a una slide que para mí es súper importante. ¿Qué es lo que de verdad se evalúa en una entrevista? En una entrevista hay muchísimas preguntas, por supuesto tenemos que hablar de nosotros, de nuestra trayectoria profesional, académica, etcétera, pero todo va enmarcado en estos tres ejes. Básicamente es, ¿puede esta persona hacer el trabajo? ¿Tiene las habilidades y experiencias relevantes para poder hacer este trabajo? ¿Por qué debo contratar? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué debo contratarlo para este rol y en esta empresa ahora? Y entender también cómo va a llevar a cabo esas responsabilidades o las tareas de este rol. Entonces, lo importante no es solamente contar lo que hemos hecho, sino es muy importante también cómo explicamos todas esas cosas. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar un poco a ver cuál es la estructura o cuáles son los principales ejes que un reclutador pues valora al momento de hacer una entrevista. Luego, un checklist de preparación. Ya nos vamos más al punto de, vale, ya me llamaron, ya voy a hacer la entrevista, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Investigar la empresa. Esto es súper importante. Si ya es importante en cualquier momento del proceso de selección, al momento de hacer la entrevista, pues incluso más. Y la idea no es solo que vayamos a la web y que hagamos una mini investigación, sino que de verdad entendamos cuál es el negocio, en qué consiste, cuál es el rol, cuáles son los valores, etcétera, para ir bastante preparados. Y para mí el segundo bullet es uno de los más importantes y útiles. Entender bien el rol al que estoy aplicando, para el que me van a entrevistar. Entonces, yo ponerme en los zapatos de la persona que me está entrevistando y decir qué es lo que buscaría esta persona para alguien que se incorpore en esta posición. Y sacar de allí los top 5 requisitos que me van a ayudar a mí a identificar 5 evidencias. Es como decirle, vale, ¿tú quieres una persona que cumpla con todas estas características? Pues yo tengo todas estas características por esto, esto y esto. Así que a mí este tip me parece uno de los más importantes. Y luego tener preparados ya unas 5 o 8 historias, bueno, o lo que les encaje a cada uno, que estén relacionadas con las habilidades que se buscan para esa posición y que representen diferentes situaciones a las que ustedes se hayan visto enfrentados durante su carrera profesional o incluso en los estudios. Pensar en alguna historia que tenga que ver con trabajo en equipo, que es una habilidad bastante habitual ahora que buscan las empresas, en función de la seniority del cargo, otra relacionada con liderazgo.
También tenemos que perderle el miedo a hablar de nuestros errores. Yo creo que si lo ponemos desde un punto de vista positivo, de qué sacamos de esa experiencia, también puede ser una historia muy, muy valiosa que va a reflejar o a comunicar mucho de nosotros mismos. Entonces, importante, ahora les voy a contar cómo estructurar esas historias, pero es súper importante que las tengan preparadas de cara, o sea, o antes de ir a una entrevista. Y como les comentaba al inicio, preparar unas 3 preguntas para el final, porque muchas veces estamos tan estresados, tan nerviosos y lo que queremos es acabar rápido porque estoy sufriendo con esta entrevista y ya, me dicen alguna pregunta y digo, no, ya, me voy. Pero hay que recordar que esta parte también es bastante importante y muchas veces también se evalúa. Luego, otro consejo bastante útil es preparar un pitch súper rápido sobre nosotros mismos. Lo que seguro en todas el 99,99% de las entrevistas lo que nos van a preguntar es, háblame de ti, cuéntame sobre tu trayectoria, cuéntame sobre tu experiencia, esto va a pasar sí o sí. Entonces, vamos a hacer un speech que nos sirva para, con pequeños ajustes, adaptarlo a las diferentes posiciones a las que estemos aplicando para los que nos están entrevistando. Entonces, no es necesario, para preparar este pitch, pienso quién soy, qué hago bien, cuál es la evidencia, volvemos al tema de los ejemplos y qué es lo que estoy buscando yo personalmente. Entonces, respondiendo todas esas preguntas, voy a tener una especie de carta de presentación sobre mí. Hay cosas que, por ejemplo, sobre todo la parte diferencial y las pruebas, se podría adaptar en función de la posición a la que estoy explicando, pero siempre... Porfa, si los que tienen el micrófono abierto, si lo pueden bloquear. Marca, porfa, el video y el micrófono. Es que si no se confunde. Porfa, marca ahí. Creo que más nadie por ahora. Bueno, yo voy a intentar seguir. Vale, gracias, Manuel. Gracias, porfa, Patricia. si puedo bloquear el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, lo que les decía, que la parte de diferencial y las pruebas puede quizás cambiar un poco en función de la posición a la que estoy aplicando, porque como siempre, igual como muchas veces cuento al momento de preparar el currículum, nos interesa ver qué área de nuestra trayectoria nos conviene resaltar en ese momento. Entonces, ese consejo aplica también al momento de la entrevista. Entonces, prepararme, saberme un pitch sobre mí que pueda contar en 60-90 segundos, que sea tan genérico como para que me sirva para un montón de entrevistas, o pensármelo un poquito más y adaptarlo a diferentes posiciones. Entonces, no es que me tengo que memorizar el texto entero de lo que voy a decir, sino memorizar la estructura que me va a permitir ir adaptando el contenido en función de la entrevista. Y pasamos ya a cómo entonces responder a esas preguntas. Y como les comentaba, este método STAR me parece súper útil porque ayuda a preparar respuestas claras y concisas utilizando ejemplos de la vida real. Yo cuando suelo hacer entrevistas, una de las cosas que le pregunto a los candidatos es, cuéntame de algún momento donde tuviste que resolver un problema con alguien de tu equipo y cuéntaselo como si estuvieras tomándote un café, cuéntamelo como si estuvieras tomándote un café con tu mejor amigo. Entonces, la manera como estructura la persona esa respuesta, para mí, normalmente habla en primera persona, da ejemplos que son muy creíbles. Entonces, al final, eso hace que tú puedas identificar de verdad
la información que tú necesitas para valorar si esa persona encaja con la posición o no. Entonces, ¿qué significa STAR? Primero, la situación. Luego, la tarea. ¿Qué fue lo que hiciste tú en esa situación? ¿Cuál era tu responsabilidad o tu rol? Luego, la acción, o sea, ¿qué fue lo que efectivamente hiciste tú y cuál fue el resultado? Que puede ser un resultado súper bueno, como también puede ser un resultado que, bueno, que las cosas no salieron tan bien. Eso también es válido. Entonces, y este último punto es muy importante porque sin un resultado, pues la historia se queda como un poco coja, ¿sabes? Como, vale, genial, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Igual que con las preguntas al principio, que si nos hacemos ese cierre, pues las cosas se pueden, bueno, la entrevista en ese caso se queda un poco coja y aquí en la historia que estamos contando, los ejemplos que estamos contando. Entonces, aquí puse un ejemplo. La pregunta es sobre una situación en la que la persona tuvo que resolver un problema bajo presión. Entonces, aquí pueden ver muy bien cómo se estructura cada una de las partes de esa respuesta. Yo pongo en situación a la persona, te cuento, mira, es que en mi anterior trabajo tuvimos un proyecto que era súper importante, se retrasó por X razones. Vale, ubico entonces a la persona que me está entrevistando en qué fue lo que pasó. Luego le cuento cuál era mi rol en esa situación. Pues en este caso la persona era la responsable de asegurar que el entregable llegara al cliente en la fecha en la que habían acordado. Vale, genial, ya sé lo que estaba pasando y ya sé lo que se esperaba de ti, cuál era tu responsabilidad. Luego, ¿qué fue lo que hizo esa persona? Esta persona lo que hizo fue, me contó que repriorizó las tareas, buscó un nuevo proveedor, coordinó el equipo y cambió los planes en 48 horas, etcétera. Genial, ya sé qué fue lo que pasó, cuál era tu rol o tu responsabilidad y qué fue lo que tú hiciste personalmente. Y luego el resultado. En este caso, entregaron a tiempo, el cliente quedó satisfecho, el nuevo proveedor se incorporó como opción estable, etcétera, etcétera. Entonces, genial. Yo esa respuesta me la creo 100%, porque me están hablando de ejemplos muy concretos y yo perfectamente puedo identificar que esa persona de verdad hizo lo que me está contando y yo puedo de allí ir sacando información para valorar si tiene las competencias o las habilidades que yo necesito para el puesto de trabajo. Esto me da muchísima más información a que me digan, no, claro, pero es que yo, sí, cuando tengo que resolver un problema bajo presión, yo me relajo, yo hablo con la gente, yo investigo, eso al final tampoco dice mucho. Es mucho más creíble y mucho más potente que yo te cuente ejemplos concretos. No sé, Patricia, si pueden ir preguntándome cosas o si lo dejamos para el final. Como te sirva mejor, Manuela, si te parece que puedes ir respondiendo, pues les digo que pueden ir colocando sus preguntas acá. Ah, vale, en el chat, vale, es que no me acordaba. Vale. En el chat y cuando tengamos una pausa, pues las contestas. Vale, genial, perfecto, gracias. Bueno, voy a ir avanzando entonces. Vale, entonces ya estoy en la entrevista, ya me llamaron, mañana voy a la entrevista. ¿Qué hago y qué evito? ¿Qué hacer? Me voy a volver a repetir, pero responder con ejemplos concretos, no generalidades, como el ejemplo que acabo de poner, que al final todos podemos decir que nos encanta trabajar en equipo porque nos parece que la colaboración es lo más importante, etcétera, etcétera. Pero eso no nos dice o no le dice tanto al entrevistador como lo puede hacer un ejemplo. Este para mí también es un consejo súper importante que a veces yo no me lo aplico a mí misma. Pensar un poco antes de responder. Yo cuando me pongo nerviosa, entonces hablo y ni siquiera digo, vale, Manuela, piensa un segundo qué es lo que te están preguntando antes de responder. Entonces esto es súper válido. Me puedes repetir la pregunta para que te dé tiempo de pensar.
Vale, déjame pensar para darte un ejemplo que te sea útil. Así que 100% tomarte algo de tiempo para responder si lo necesitas. Y este bullet también es súper importante, mantener respuestas claras y cortas. 2-3 minutos máximo por pregunta, porque si no, el reclutador se pierde. Entonces perdemos una oportunidad perfecta para de verdad decirle por qué yo encajo perfectamente con la persona, con la posición para la que me están entrevistando. Entonces, esto también, los nervios nos pueden jugar, pasar una mala jugada porque entonces nos ponemos nerviosos y empezamos a hablar y no llegamos al punto al que queremos llegar. Esto sí, llevamos ejemplos y la estructura pensada, como les decía antes, esto hace que, bueno, nos ayuda en este punto de ir como más al grano. Y cuidar el lenguaje corporal. Luego hablaremos de eso en más detalle, pero por supuesto, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe lo importante que es cuidar eso también. ¿Qué evitar? Hablar mal de jefes anteriores o de trabajos anteriores. Sí que es importante buscar, o sea, sí, por supuesto todos hemos tenido situaciones o experiencias malas en empresas anteriores, pero es válido decirlo, pero hay que saber decirlo y ponerlo en positivo o ser claro con la idea que queremos trasladar. Esto es relacionado con las respuestas claras y cortas. Si nos ponemos a responder en bucle sin llegar al punto, etcétera, perdemos una oportunidad perfecta. Y, por supuesto, interrumpir y no escuchar es un básico que sí que no podemos olvidar por nada del mundo. Luego, lo que les comentaba del lenguaje corporal, algo súper básico es tener una postura abierta, una sonrisa natural. Yo sé que nos podemos poner un poco nerviosos, de allí la importancia de practicar mucho y a tenerlo todo muy, muy bien pensado. Establecer contacto visual, si es una entrevista online, estar mirando a la cámara. A mí me pone muy nerviosa como hay gente que tiene la cámara por un lado y por otro, entonces están viendo la otra pantalla cuando deberían estar viéndote a ti. Así que asegurarnos que estemos viendo la cámara y sobre todo yo creo que el lenguaje corporal es especialmente importante cuando estamos haciendo una entrevista online. Tener las manos visibles, no estar jugando con objetos. Dicho esto, si nos ayuda a estar más tranquilos, pues un boli o algo que podamos tener en la mano, si esto nos ayuda a estar más tranquilos o incluso a concentrarnos un poco más. Y luego, por supuesto, que nos entienda y se note el interés, ¿vale? Rodolfo pregunta, ¿puede ayudar con las llamadas de cribado? ¿A qué te refieres? Entiendo que cuando te llaman y te hacen preguntas rápidas, si me cuentas a qué te refieres, te ayudo. Pero bueno, voy a ir avanzando. Yo creo lo voy a pasar súper rápido porque yo creo que ya todos sabemos que es importante lo que les comentaba, la cámara a altura de los ojos para poder ver a los ojos, que tengamos la luz no a contraluz, ponernos los auriculares si es posible, sobre todo si compartimos piso o estamos en un sitio con mucho ruido. También cuidar que el background sea algo normal, limpio, etcétera. Cuando te contactan antes de entrevistarte te hacen preguntas sobre la oferta. Vale, ¿y qué exactamente quieres saber sobre eso? Normalmente estas llamadas son bastante rápidas. Bueno, estoy respondiendo una pregunta de Rodolfo sobre las llamadas de cribado, que es cuando nos contactan antes de hacer la entrevista y nos hacen preguntas sobre la oferta. Estas llamadas suelen ser llamadas muy rápidas, no una videollamada, sino una llamada donde nos preguntan los básicos. Y efectivamente en ese momento no podemos compartir tanta información. Entonces yo creo que allí tenemos que estar como muy pendientes. Yo sé que a veces es complicado porque aplicamos a muchas cosas,
pero sino tener como los básicos ya súper pensados. Entonces, y aprender también un poco a medida que más participamos en entrevistas o más nos llaman, etcétera, pues más o sea, sabemos lo que podemos esperar. Entonces, ser muy claro e intentar aprovechar esas llamadas lo máximo posible para también demostrar interés. Como no sabemos, o sea, no tenemos tanto tiempo para explicar el trabajo o la experiencia que tenemos, intentar decir, mira, pero estoy súper interesada, llámeme cuando quieras, mi disponibilidad para una entrevista es esta y otra. O sea, intentar aprovechar ese momento para mostrar mucho tu motivación y tu interés. No sé si te ha ayudado, Rodolfo. Si tienes alguna pregunta más concreta, me dice. Y bueno, y voy avanzando con la presentación. Las famosas preguntas difíciles. No es que sean trampa, pero van a estar, perdón. Unas 3 clásicas son cuéntame una debilidad, que lo importante de esto es que las tengamos preparadas y que sean cortas, porque si nos ponemos allí a hablar mucho, quizás vamos a decir algo que no nos conviene decir en ese momento. Entonces, que sean respuestas cortas y precisas. Hablar sobre una debilidad, por ejemplo, no sé, decir, es que yo hablo mucho cuando me pongo nerviosa. ¿Cómo lo gestionas? Pues me preparo muy bien las reuniones. Por ejemplo, en mi anterior trabajo tenía una presentación súper complicada, me la preparé con mi jefe, etcétera. Pero sí, hablar de nosotros mismos, porque la entrevista también es un momento para que la otra persona nos conozca como somos y saber si efectivamente voy a tener un encaje en ese rol y en esa empresa. Este segundo ejemplo del gap o del cambio de carrera creo que es especialmente importante para personas como nosotros que hemos tenido que emigrar y muchas veces hemos pasado tiempo sin trabajar o bien estamos trabajando en algo totalmente diferente a nuestra carrera anterior. Entonces, y yo cuando hablo con gente extranjera, sí me gusta preguntar un poco por qué por qué están en España o por qué se cambiaron de país, etcétera. Con lo cual, es una pregunta que está bien que tengamos preparada. Y yo creo que aquí para nosotros, bueno, es bastante fácil, entre comillas, porque la gente entiende las razones por las que nosotros hemos tenido que salir de Venezuela. Entonces, más que, o sea, en este caso yo vendería un poco, o vendería no, pero explicaría un poco más lo que he hecho desde que me vine a España, por ejemplo. Estudié, me estoy, no sé, planteando tener otro tipo de oportunidades laborales, etcétera. Y las situaciones por que nosotros pasamos durante este proceso de migración son también muy válidas para compartirlas durante una entrevista. Muchas veces cuando hablo de ejemplos solamente pensamos en nuestra trayectoria profesional. Pero, por ejemplo, para gente más joven que quizás no ha tenido muchos trabajos, orientar esos ejemplos hacia la parte académica también está muy bien e incluso hacia la parte personal. Si vemos que encaja y si creemos que una situación que hemos vivido personalmente, y pongo de ejemplo el proceso de inmigración porque es bastante evidente que nos pasan un montón de cosas y que es un cambio muy importante, pues si creemos que alguna situación que hemos vivido durante este proceso nos puede ayudar o puede explicar muy bien o servir de evidencia, como decíamos antes, de nuestras habilidades, pues es genial de compartirla también. Y el tema de expectativas salariales siempre es como yo creo que le damos muchas vueltas y lo hacemos complicado cuando de verdad no lo es. Un consejo, dar un rango. Decir, mira, yo quiero de 100 a 200, tengo flexibilidad, si hay otro tipo de cosas en el paquete retributivo, etc. Vale, y yo creo que, vale, aquí he puesto unas preguntas para el entrevistador,
bueno, que nos ayudan con ese cierre, como comentábamos al principio, y no solamente nos sirven para quedar bien y decir, ay, qué bien que Manuela se preparó o está interesada porque se preparó estas preguntas, sino también para nosotros valorar si esa posición nos encaja a nosotros. Entonces, ¿cómo es el día a día del rol? Pues en función de lo que te cuenten, también tú puedes decir, mira, es que no, yo no me veo trabajando aquí porque yo no sería feliz haciendo todo esto que esta señora me está contando. Entonces, ¿cuál es el día a día del rol? ¿Cuál sería el reto que tendría en estos próximos meses? ¿Cómo es el equipo? Ese también a mí me parece una pregunta súper, súper útil para que te den información sobre el tipo de personas con las que vas a trabajar. Y la clásica de cuáles son los próximos pasos y cuáles son los tiempos del proceso. Esa siempre, siempre, siempre se puede hacer sin ningún problema. Y luego hago seguimiento, escribo, no escribo, me dijeron que me llamaban la semana pasada y no me han llamado. Sí, se puede escribir sin ningún problema. Se puede o bien agradecer con un email muy breve, mira, me encantó conocerte, estoy súper interesada en la posición, aquí estoy para lo que necesites. Si nos animamos, bueno, yo tengo incluso amigas que me han dicho, ay, se me olvidó decir X cosa, y yo, bueno, escríbalo. Dile, mira, gracias, genial, estoy súper interesada. Mira, se me olvidó comentarte que yo tengo experiencia con XX programa o lo que sea. Y, como les decía, hacer seguimiento sobre próximos pasos sin ningún problema. Voy a parar aquí a ver si alguien tiene alguna oferta para luego pasar a la parte ya práctica. Pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, cualquier consulta que tengan. Lo que viene ahora es práctico, entonces, bueno, si ahora mismo tienen dudas, si no, pues. Vale, bueno, yo creo que vamos a empezar y si no, al final resolvemos las preguntas. Pues nada, lo que hemos preparado hoy son 2 roleplays. Al principio iba a decir, no les digamos en qué consisten, pero yo creo que va a ser muy evidente. Así que lo que vamos a hacer son 2 entrevistas. Yo voy a ser de la reclutadora y Leodanis es la candidata. Les muestro aquí la oferta a la que se apuntó Leodanis y en la que yo me voy a basar para hacerle la entrevista. Aquí podemos ver que es de Quirón Salud, un administrativo en el departamento de compras. Hay información sobre, por ejemplo, qué es Quirón Salud, lo que buscan, cuáles serían las funciones, qué ofrecen. Por supuesto, todo esto hay que leérselo súper bien y para saber qué es lo que voy a preparar, lo que me voy a decir, las evidencias que voy a contar, etcétera. Y también nos sirve para hacer preguntas a lo largo de la entrevista. Entonces, la primera, vamos a tener que identificar errores en la entrevista de Leodanis. Entonces, Leodanis, muchas gracias por venir, por conectarte a nuestra llamada. Yo soy Manuela, soy del Departamento de Recursos Humanos de Quirón Salud. Y nada, y quería tener una llamada rápida contigo para que me cuentes un poco de ti. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hablar un rato, te voy a hacer algunas preguntas y luego al final puedes hacerme tú las preguntas que quieras. ¿Te parece? Hola, sí, está bien. Vale, genial. Leodani, si me puedes hacer un breve resumen de tu perfil, algo muy cortito, genial, y empezamos por allí. Bueno, yo he trabajado en oficinas, he realizado tareas administrativas. Bueno, mi último trabajo de verdad que fue horrible. Me llevaba muy mal con mi jefe, pero sin embargo, bueno, a veces realizaba los trabajos que él me indicaba, solo que estaba como muy pendiente de mí, estaba siempre detrás de mí y eso no me gustaba y bueno, a veces yo pues le decía que no estaba terminado todo el trabajo todavía y si era mi horario de trabajo pues yo ya me iba y bueno, si lo podía terminar el día siguiente lo terminaba,
porque también tenía compañeros de trabajo que no me ayudaban para nada, de verdad que me molestaban y no quería seguir, pero bueno, me gustaría trabajar aquí en la clínica Vita, si no me equivoco, porque, bueno, es que No, perdona que te interrumpa, Leones, pero disculpa. perdón, estás entrevistándote para Quirón Salud. Ah, perdón, es cierto, disculpe, es Quirón Salud, exacto, Sí. entonces, Ujú. sí, yo quisiera trabajar aquí. Vale. ¿Y por qué quieres trabajar aquí? ¿Cómo te imaginas que es trabajar en Quirón Salud? Bueno, bueno, yo le diría que, bueno, principalmente necesito trabajo, porque obvio, Ajá. tengo que trabajar, necesito mantenerme en mis gastos. Y bueno, sinceramente, me imagino que trabajar en Quirón Salud es como trabajar en cualquier otra oficina, otro Ujú. sitio, pues. O sea, de verdad que quiero trabajar ahí. Ok. Vale, vale, muy bien, muy bien. Y cuéntame qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de trabajar en equipo. Bueno, en equipo, sinceramente, si tengo buenos compañeros de trabajo, pues, bueno, que sea, que no me molestaran mucho, que me dejaran hacer mi trabajo solo. Ujú. Y lo que más me gusta, pues bueno, la verdad es que es muy poco. Sinceramente, No te si gusta yo puedo trabajar hacer en el equipo. trabajo solo, lo hago mejor. Vale, vale, genial. Perdón, entendido. Y cuéntame de alguna vez en la que hayas tenido que gestionar una incidencia importante en tu trabajo. Eh, Ay, disculpe, me repite la pregunta, perdone. Sí, sí, sí. Te decía que me contaras de alguna vez en la que hayas tenido que gestionar una incidencia importante en alguno de tus trabajos anteriores. Bueno, yo en mis trabajos anteriores, que recuerde así una incidencia, no, bueno, no, nunca tuve incidencias y si las tuve, pues de verdad que no las recuerdo. Vale, vale, vale. Genial. Bueno, Leodanis, muchas gracias por tu tiempo. No sé si tienes alguna pregunta para mí. No, No, ninguna. Solo vale, espero que me llamen porque, bueno, estoy claro. muy interesada en Vale, trabajar. vale. Genial. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Muy bien, Leo. Ok, A ver qué nos están. Bueno, muy bien, porque creo que y espero que más o menos la gente se haya dado cuenta de algunos de los errores que cometió Leodanis en esta entrevista. A ver, estoy viendo por Tienes aquí. una lista ahí. Sí, sí. No puedes criticar tu trabajo anterior, efectivamente, Marta, no. No es lo más recomendable. Error indicar que estás ahí porque necesitas el trabajo. Sí, quizás no lo plantearía como lo planteó ella, pero no me parece mal decir que necesitamos trabajar y que eso es una motivación para, o sea, no lo veo tan negativo. Quizás le daría una vuelta a la manera como lo ha planteado ella. Error, la empresa valora el trabajo en equipo, sí suelen valorarlo. También se puede explicar, mira, hay algunas actividades que yo prefiero hacerlas yo de manera individual, pero me gusta trabajar en equipo por esto y esto. O sea que hay que también intentar ser sinceros y decir qué es lo que a ti te gusta hacer o cómo te gusta trabajar. No hay trabajo perfecto, efectivamente. Desconoce el nombre de la empresa, sí. O sea, esto tenía que aguantar la risa porque esto fue, o sea, fatal. Tenemos que, por eso decía al principio, investigar muy bien. Y yo sé que puede ser difícil, sobre todo cuando te llaman solo por teléfono, porque hemos aplicado a tantas cosas que ya no sabemos de dónde nos llaman. Entonces hay que más o menos disimular un poco. No se enfocó en un propósito para la empresa, solo atender gastos, debe ser colaborativo y trabajar en equipo. En cuanto a la incidencia, debe tener alguna y dar solución, efectivamente. ¿Cómo lo hubiese podido resolver? Preparándose ejemplos.
No se puede hablar mal del trabajo anterior, efectivamente. Siento que le faltó actitud, hablar bien de ella misma, sus fortalezas y experiencias. Sí, 100%. Otra cosa que no sé si se dieron cuenta fue que estaba utilizando el móvil, que no me estaba escuchando. eh, y evidentemente, por mucho que decía, y esto es algo que es importante, por mucho que yo diga que estoy súper interesada, que estoy muy, 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 muy motivada, pero si me comporto de esa manera y mi lenguaje corporal o el nivel de atención que tengo es como el que tenía Leodanis en este momento, pues evidentemente el entrevistador no va a percibir ese interés. Le faltó preparación, se mostró insegura, exacto, o sea, 100% le faltó preparación. Entonces aquí tenemos algunos errores que, bueno, nos vamos a repetir. No investigó la empresa, no entendí el rol. En este caso las respuestas no eran tan largas, pero sí genéricas. No dio ningún ejemplo. El lenguaje corporal estaba eso, distraída, viendo el móvil, haciendo un poco de todo. Al principio, no sé si vieron que tenía, no sé si recuerdan que tenía la cámara hacia arriba, no le podía ver a los ojos. Habló mal de los empleos anteriores. No me escuchaba, tenía que repetirle las preguntas y al final pues no me preguntó nada porque por mucho que decía Leodani que estaba interesada, no. En esa oferta en concreto no estaba. Pero, pero bueno, yo creo que vamos a pasar a la Daniela, segunda. tienes una Sí. duda que estaba antes de que comenzara el taller, decía, antes que comenzara la entrevista, decía, tienes una pregunta aquí que dice, ¿cómo preguntas al entrevistador? Sería bueno Ah, preguntar sobre el desarrollo profesional en la empresa y de si tienen planes de evaluación, cada cuánto tiempo y por cumplimiento de objetivos, entre otras. Que eso serían buenas preguntas para el reclutador. sí, sí, serían perfectas, sí, sí, sí. Y eso también denota mucho interés por tu parte, no solamente por la oferta, o sea, por esta posición en sí, sino por tu futuro profesional y que también quieres saber cómo vas a, o sea, sobre todo la segunda pregunta de los planes de evaluación, creo que también es una evidencia de ese interés que tienes tú por mejorar, por tener también las ideas claras. O sea que sí, 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 son perfectamente válidas. Mm, sí, genial. Muy bien, pues nada, entonces volvemos a hacer ahora, a ver qué tal se le da a Leodanis esta entrevista. Vale, pues nada, Leodani, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvimos hablando por teléfono, yo soy Manuela, soy del Departamento de Recursos Humanos de Quirón Salud y la idea es que hoy estemos un rato aquí, bueno, hablando sobre ti, yo también te cuente sobre la posición eh, y así que si te parece, vamos a empezar por un breve resumen de tu perfil. Ok, está bien. Buenas tardes, Manuela. Encantada. Gracias por la oportunidad. Y bueno, yo soy administrativa. Ajá. Estudié en mi país. Yo soy de Venezuela. Estudié en mi país licenciatura en Administración Pública. Tengo 10 Ujú. años de experiencia y me especializo en la gestión documental, análisis de datos, atención al cliente y tareas administrativas en sectores como el sanitario y corporativo. He trabajado actualizando información en sistemas internos, gestionando incidencias, elaborando informes y manteniendo la base de datos actualizadas. Eh, Como ejemplo, puedo decirte Ujú, que yo estuve trabajando en un hospital muy importante de la capital de Caracas, llamado Hospital Clínicas Caracas. ujú. Y bueno, una de mis tareas era siempre evaluar las tarifas y en una oportunidad detecté que se estaban originando errores, Ujú. lo que suscitaba a que se generaran discrepancias entre los cobros y los presupuestos a los clientes. Pues bueno, Sí, mi tarea fue identificar el origen del error, corregirlo y asegurar que la tarifa se actualizara correctamente y quedara registrada para futuros presupuestos y bueno, también para decírselos a los pacientes.
Bueno, igualmente revisé las tareas históricas, comparé documentos, contacté al departamento correspondiente Ujú. para que antes de que dieran la información, pues bueno, me dieran el tiempo para actualizarlo. Y bueno, una vez realizado esto, documenté el proceso, la incidencia se resolvió y gracias a esto se evitó un retraso de las facturaciones y se redujeron los errores en un 30%. Vale, genial. Pues ese ejemplo me viene muy bien para entender cómo tu perfil puede encajar con la posición. Muchas gracias. Y cuéntame ahora cómo te imaginas que es trabajar en Quirón Salud. Pues bueno, principalmente me interesa trabajar en Quirosalud porque sé que es una de las cadenas hospitalarias más importantes del país, de España. Eh, Ujú. Fue una de las primeras, fundada en 1950, y que actualmente no solo tiene presencia aquí en España, sino también en Portugal, Argentina, Colombia, Perú, Ujú. Chile, México y Estados Unidos. Pues Sí. eh, me interesa mucho porque también veo que aparte de gestionar lo que es la salud pública, ¿verdad? Ujú. Su lema o el eslogan que ustedes manejan, me siento muy identificada con ellos porque es la Sí. salud persona a persona. Pues me parece que es como ese trato específico al paciente y eso lo hace sentir muy atendido. Aparte de Vale. que no solamente es importante solo atender al cliente o en este caso a los Bien. pacientes, sino también Ujú. que sientan ese servicio. Pues yo creo que puedo aportar un poco de mi experiencia dentro de sus 50 hospitales o dentro de sus más de 130 centros sanitarios que se encuentran aquí en España, en Europa o Latinoamérica y América del Norte. Vale. Genial, muy bien. Y cuéntame qué es lo que más y lo que menos te gusta de trabajar en equipo. Pues bueno, trabajar en equipo me gusta porque se pueden combinar diferentes habilidades y puntos de vista para lograr Ujú. los mejores resultados. Me gusta colaborar, aprender de otros y también aportar soluciones. Eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, déjame pensar, dame unos minutos para Sí, 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 pensarlo no te preocupes. correctamente. Sí, 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 no te Ok, preocupes. muchas gracias. Mm. Bueno, lo que menos me gusta es cuando no hay una comunicación clara o cuando no hay tareas bien especificadas o bien definidas, porque Ujú. eso puede acarrear retrasos o errores en el trabajo. Sin embargo, pues eso es de fácil solución, lo gestiono hablando abiertamente, aclarando dudas y organizando el trabajo para así evitar esos futuros malentendidos. Vale, vale, genial, muy bien. Muy bien, Leodanis. Bueno, y ya me sirve mucho el ejemplo, también quería indagar lo del tema de la incidencia, o sea, de cómo gestionabas incidencias, pero bueno, me lo respondiste perfectamente al inicio. Así que cuéntame, ¿tú ahora tienes alguna pregunta para mí? Bueno, sí, quería saber cuáles serían los siguientes pasos para el proceso de selección. Sí, sí. Te entrevistarías con la que sería tu responsable, o sea, tu manager, que es la responsable del departamento de compras. Ella está de viaje esta semana, así que yo creo que la semana que viene ya te podría actualizar en el estatus de tu candidatura. Perfecto. Tengo una segunda pregunta para Sí, 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 realizarte. sí, lo que quieras. Ujú. Bueno, ¿qué expectativa tienen para este puesto de trabajo en los primeros 3 meses? Pues te diría que el principal objetivo es que la persona aprenda mucho. No solamente porque evidentemente tiene que familiarizarse con las tareas, sino porque queremos a alguien que también nos ayude a identificar cosas que tengamos que mejorar. Así que te diría que lo principal es aprender. Pues perfecto. ¿Alguna Bueno, pregunta más? bueno, sí, me gustaría saber cómo está estructurado el equipo administrativo. Sí, el equipo tiene 10 personas en total, 3 de ellas están en el equipo de compras. Abrimos esta posición porque una se va de Madrid, entonces tenemos que reemplazarla y luego el resto están divididos entre la parte más de administración, en la parte de impuestos, etc.
Ok, ¿Vale? muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Leodanis. Fue No, un muchas placer. gracias, Manuela. Encantada igualmente. Y bueno, estoy aquí a disposición de cualquier otra pregunta que quieran realizarme, cualquier otra información que necesite, pues estoy a la orden. Y bueno, encantada de conocerla y estoy segura que nos veremos en un futuro. Genial, muchas gracias. Bueno, gracias. Contratada, Leodanis. Gracias, gracias. Una entrevista buenísima. A ver qué tenemos por aquí. Muy buena entrevista. Yo justo trabajo en el área de proveedores en una clínica y me encantó cómo desarrollaste cada punto. Pues si tienes una oferta, María José Rojas, para Gracias, Leodani, gracias. Gracias. aquí ya la conociste y sabes cuál es su experiencia. No Sí, sé si alguien más indagó mucho en la empresa, exactamente, sí, esa parte me gustó mucho porque, y a mí me gusta cuando, o sea, Leodanis hizo dos cosas. Habló como de los temas más evidentes de la empresa, que ya dicen sí o sí que ella buscó, investigó, se preparó, pero también habló de cuál era como el lema de Quirón Salud y lo encajó con lo que ella busca o con la manera que a ella le gusta trabajar. Indagó mucho en la empresa, dio sus logros antes de la pregunta, exactamente. Es verdad que aquí teníamos nosotras un poco de comunicación antes, entonces yo creo que eso ayudó un poco a que ella tuviera, sabes, la pregunta al inicio, pero efectivamente ella respondió perfectamente. O sea, yo espero que hayan visto esto, o sea, se entendió perfecto, o yo entendí como entrevistadora perfectamente eh, cuál fue la situación, cuál fue su rol, qué fue lo que ella hizo para resolver esta incidencia y cuál fue el resultado de esto. Y siempre desde un punto de vista como muy positivo de cosas que ella misma hizo, de que demostraron esa capacidad de mejora continua, etcétera. Así que genial, fue un ejemplo perfecto. Buen lenguaje corporal también, efectivamente, o sea que yo la contrataría, pero sin pensarlo. gracias, gracias. Vamos a ver aquí algunos aciertos. Pues tuviste un pitch inicial claro. En este caso, bueno, fue un ejemplo por tema de tiempo de una respuesta STAR. Eh, eh, Me pidió que repitiera, me pidió tiempo para poder responder la pregunta, que estuvo genial eso también. Conectó su experiencia con el rol, demostró una motivación 100% real, súper bien su lenguaje corporal, unas 3 preguntas o sea, son buenos ejemplos, que son preguntas muy inteligentes que te dan a ti como candidato mucha información, pero tampoco son preguntas especialmente complicadas. Es decir, si yo tengo un listado de preguntas que yo quiero hacer al final de la entrevista, ya me las tengo pensadas y pum, 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 las voy utilizando en diferentes reuniones. Y genial porque cerró espero que nos veamos pronto, que estoy para lo que necesites, etcétera. Así que fue una entrevista muy, muy buena. Algo importante, voy a leer este comentario. Algo importante en la entrevista es hablar de alguna experiencia laboral profesional en España. A mí me lo han preguntado directamente. Sí, sí, es importante. Si la tenemos, genial. Si no la tenemos, pues hablemos de la experiencia que tengamos o de la parte académica, etcétera. Pero sí, efectivamente, si contamos con una experiencia laboral aquí en España, pues genial compartirla. Aquí sí mostró seguridad, más viniendo de trabajar en el mismo sector, efectivamente. Pero eso fue una introducción perfecta, porque ella me dijo que ella ya ha trabajado en este sector, o sea que ya yo, incluso es que vas predispuesto o más interesado incluso como reclutador de lo que te va a contar, porque es una persona que ya tiene experiencia en el sector de tu empresa. Entonces, bueno, ya casi son las 7, así que Sí. por mi parte voy a ir cerrando por si tiene alguna otra pregunta. Entonces, un slide con un mini plan. Antes de la entrevista, investigo sobre la empresa, identifico 5 requisitos con 5 evidencias, me preparo 6, 8, 2, 3 historias con la estructura esta de STAR.
Practico en voz alta, a mí esto me sirve muchísimo. Yo cuando tengo reuniones así un poco complicadas, practico en voz alta, me sirve un montón. Y si es online, hacer un checklist técnico. Y algo que no apunté allí, pero que tuve que haber apuntado, es la importancia de utilizar la inteligencia artificial, cómo eso nos puede ayudar, pero, o sea, que 100% mi recomendación es que cojan el currículum y el link de la oferta y le piden a Copilot, a ChatGPT o lo que sea, que les haga un match y que les ayude a resaltar cuáles son las habilidades o las de tu trayectoria profesional, qué es lo que te conviene resaltar para esa entrevista, o sea, eso 100%, pero que haya una preparación y detrás de esas respuestas o de ese contenido, que no sea un me leo lo que me dijo ChatGPT que tengo que decir, sino que yo luego aterrice eso a mi trayectoria y sobre todo a la manera como yo cuento las cosas. Y nada, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir colocando aquí en el chat y Manuela le puede ir respondiendo. Voy a colocar la encuesta para que ustedes la vayan contestando y luego hacemos el sorteo entre las personas que contesten la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, también pueden colocar sus preguntas aquí, las vamos leyendo. Vale, yo tengo una pregunta, pero la voy a hacer por vos, Patricia. ¿Hay algún problema? No, claro que no. Vale, gracias. Y ponme, si te puedes poner la cámara, mejor. En este momento no puedo pero... hacerlo, perdóname. No, nada, no te preocupes, dime. Mira, nada, quería preguntarte que en otras entrevistas en las cuales mi esposo y yo hemos estado, que en este momento yo no estoy buscando trabajo, pero mi esposo puede ser que sí, le ha incomodado consultar cuánto es el monto de ganancia. Entonces te pregunto, ¿es correcto en una primera entrevista preguntarlo? Yo te diría que allí tienes que ver un poco primero el tipo de posición e incluso el feeling que tengas con la persona que te está entrevistando, pero si tú tienes una idea súper clara de un monto, etcétera, yo buscaría la manera de preguntarlo. Mira, me gustaría hablar sobre la parte salarial, o sea, la compensación de este rol. ¿Me puedes dar algo de información en esta etapa del proceso? O sea, quizás la primera yo no lo recomendaría. Dicho esto, si buscas la manera de hacerlo de una manera natural, porque es algo muy importante para ti, pues también se puede hacer sin problema. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Pueden también activar sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas si quieren. Sí, es Mirley. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. Sí. Yo fui a una entrevista una vez y la pregunta sobre el sueldo la hicieron ellos, que cuánto me gustaría ganar. Entonces, contesté que el sueldo básico según convenio. ¿Está bien eso? Sí. O sea, yo siempre está bien, como decía, quizás hablar de un rango salarial. O sea, yo estoy interesada entre 100 y 200 para que, bueno, se puedan ajustar a la oferta que pueden hacer para esa posición. Pero si ya vas con un monto específico, pues genial también. Al final eso también es súper útil para los entrevistadores porque tienes como información muy concreta que te permitirá valorar si la persona puede continuar en el proceso o no. Dicho esto, vale. yo creo que hay algunas empresas que publican el rango salarial y me parece que ahora va a haber una ley en toda Europa de transparencia salarial y muchas van a tener que publicarlo en las ofertas. O sea que eso también En te las puede... ofertas, sí. Estuvimos leyendo algo sobre eso, sí. Exacto, justo. Pero sí, también puedes decir, mira, yo quiero esto o mi expectativa es este rango, pero tengo flexibilidad.
También puedes preguntar qué otros beneficios hay, porque está bien ver un poco más que el salario solamente, quizás el paquete de compensación global. Vale. Ujú. Gracias. De nada. Cualquier otra consulta, pueden, si quieren Disculpa, escribirlo. no puedo acceder a la encuesta. Está aquí ya puesta en el chat, ese enlace que está allí, vas a ese enlace y contestas allí. ¿Lo ves? No lo veo. En el lado derecho debes tener en la parte de arriba un cuadradito que es como una hojita de cuaderno. Y si entras allí, tienes lo que es el chat para preguntar. En el mismo chat donde han hecho las preguntas, ahí lo coloqué. Ya. Rodolfo, escribiste una pregunta, a ver. Mira, aquí está, tienes razón. Ajá. Dices que sí, dices el webinar. Sí lo vamos a dejar colgado dentro de Venezuela Virtual. Entonces, pues ahí lo vas a poder ver nuevamente cada vez que quieras. Dentro de Venezuela Virtual hay una sección de webinars y tienen allí webinars pasados y se van a ir, siempre se cuelgan allí todos los que vamos dando. ¿Ok? Bueno, a medida que vayan contestando, cuando ya todos hayan contestado, me pueden ir. A ver, yo a veces les pido, por favor, si pueden colocar aquí en el chat, a medida que contesten la encuesta, su correo, para yo quedarme con el correo. Simplemente el correo, no tienen que identificarse. Colocan el correo que luego yo los identifico. ¿Y cualquier otra pregunta? Listo, ya lo envié. Vale. Sí, estuve leyendo algo de eso sobre la nueva normativa de la publicación de los, sí que tienen que colocar allí Sí. no sé si exactamente es como un rango, creo que pueden colocar un Sí, rango. es un rango, sí. En Estados Unidos y en Canadá ya hay que ponerlo por ley, sí. Mm. Lo que pasa es que lo que hacen muchas empresas es poner un rango tan grande. Al final, tampoco es que da mucha información, pero bueno, algún detalle tiene, alguna guía tiene, sí. Sí. Bueno, damos unos 3 minutitos para que contesten y hacemos el sorteo. ¿Hay tablas salariales? Pregunta Rodolfo. Tablas salariales. Sí, hay algunas consultoras de selección, como por ejemplo Michael Page, Page Personnel, Hayes. Ellos hacen estudios salariales que los publican anualmente. Si te metes en la web, puedes, creo que darte de alta o facilitar tu email y te envían el reporte. Si no, también es cuestión de meterte en internet, ChatGPT, etcétera, y le dices, mira, dame el rango salarial para este tipo de posiciones en Madrid o en Gijón o lo que sea. Estuvo buenísimo lo de la práctica de la entrevista. Sí. Muchas gracias, Leodani, por animarte y preparártelo también. De nada, encantada. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, estuvo muy, muy bien. Bueno, que no es fácil venir aquí No, pero estuvo súper bien. Bueno, pues no sé, me dirán, ¿ya han contestado?
¿Falta alguien? Yo creo que estamos más o menos bien. Porque a ver, que los que estamos aquí, a ver. Bueno, pues nada, creo que si todos han contestado, voy a proceder, voy a compartir la pantalla. Eh, me comentan, pero bueno, ya voy a hacer el sorteo. Tenemos aquí 11 respuestas y tengo aquí los correos de estas 11 personas. Entonces, bueno, voy con ello a hacer el sorteo. Venimos aquí a nuestra mágica aplicación de sorteos. Y pues saben que va a ser una asesoría con Manuela, ¿no? Si ven la pantalla, ¿no? Sí. Ahorita mismo está en blanco, pero ya va a salir. Está un poco lento. Están todos los participantes. Trocelis, ¿ok? La ganadora. Entonces, pues nada, felicidades. Te enviaremos un correo para que te pongas en contacto con Manuela. Pues muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos por participar. Y ha estado buenísimo. Gracias a ustedes. Creo que fue Muchas Muy gracias. bueno. Pues nada. Gracias a Gracias. ustedes. Vale, Chao. adiós. Adiós. Estoy copiándome todos estos correitos.